La Eurocopa 2024 está a punto de comenzar y en este vídeo vamos a repasar las claves, solo lo más importante que tienes que saber sobre las selecciones del grupo D, donde tenemos a Polonia, a Austria, a Países Bajos y a una de las grandes favoritas, a la Francia, de Kylian Mbappé y Antoine Griezmann. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Vamos con un nuevo capítulo de esta guía para conocer a las 24 selecciones participantes en una Eurocopa 2024 que, como todos sabéis, se va a celebrar en Alemania. Hoy hablamos de un grupo D donde tenemos selecciones de diferentes niveles, pero en el que todos los titulares obviamente se lo lleva el conjunto francés, liderado por un Kylian Mbappé que ya es oficialmente futbolista del Real Madrid y que yo creo que llega súper motivado, extra motivado, porque sabe que es una de sus últimas oportunidades o su última oportunidad para verdaderamente optar a poder ganar el próximo Balón de Oro. Espero muchísimo del futbolista francés, del que obviamente vamos a hacer, bueno, pues no un seguimiento especial en el canal, pero sí al que vamos a estar muy atentos sobre lo que puede hacer el astro galo en esta Eurocopa 2024. Antes de comenzar a repasar detalles importantes, como ya sabéis, como solemos hacer siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre las opciones que le dais a la selección francesa de proclamarse campeona de esta Eurocopa 2024, sumando así el que sería su tercer título, igualando a las selecciones que más veces han ganado este torneo, como son España y Alemania. Me podéis dejar abajo vuestra opinión, yo encantado, como siempre, os leo y ahí debatimos. Le echamos un vistazo general a este grupo D, donde las jornadas clave para mí pueden ser la segunda y la tercera, donde vamos a tener ese duelo entre Países Bajos y Francia, y también el duelo entre la selección de Ronald Koeman, Memphis Depay, Van Dijk y compañía, contra una selección austriaca que puede llegar a esa última jornada con opciones incluso de ser segunda. Veremos lo que ocurre. Lo cierto es que lo que ya sabemos es que la primera del grupo D se enfrentará a la segunda del grupo F, mientras que la segunda de este grupo D se enfrentará a la segunda del grupo E. Los que se juegan el dinero, ¿qué nos dicen? Bueno, pues que Francia es muy favorita, obviamente, para estar en la ronda eliminatoria. También tiene muchas opciones de serlo el conjunto de Países Bajos, y entre Austria y Polonia hay un poquito de igualdad, no queda demasiado claro. En mi opinión, el pronóstico es evidente. Creo que Francia va a ser primera clasificada. Aquí obviamente no voy a sorprender a nadie. También creo que se va a clasificar como segunda Países Bajos, pese a que Austria venía dejando buenas sensaciones, pero las lesiones, lo comentaremos después, le han hecho mucho daño. Para mí, el conjunto austriaco va a ser tercero de grupo, y el que va a caer eliminado directamente va a ser la selección de Robert Lewandowski, la Polonia también de Zielinski o Kiwior. Futbolistas interesantes para una selección polaca que disputa su quinta Eurocopa consecutiva. Todas ellas, o todas sus participaciones en Eurocopa, han sido en estas últimas ediciones. Llegó a los cuartos de final en 2016, cuando aún no se había cambiado el formato, cuando aún no había octavos. Esa es su mejor participación histórica en este torneo. Viene o ha llegado clasificada a través de la repesca, después de tener, bueno, pues una clasificación muy complicada, en la que tuvo que cambiar de entrenador, en la que, bueno, pues prácticamente tuvo que llegar un entrenador interino, porque había prácticamente una guerra en la federación después de lo que había ocurrido con su seleccionador anterior, y lo cierto es que, bueno, pues Polonia no es una de esas selecciones que más nos llama la atención, que más nos apetecen ver, aunque esto seguramente dependerá de cada uno. Esa es mi sensación con una selección polaca que siempre nos deja, bueno, pues alguna actuación interesante, como el pasado Mundial, donde llegó también a las rondas eliminatorias y cayó con una de las que van a ser sus rivales, con la selección francesa, pero siempre dejando un juego poco divertido y muy poco entretenido, en el que se centra todo en aprovechar al máximo sus ocasiones, las pocas que genera, aunque hay que decir también que ha cambiado de seleccionador, el bueno de Michael Prowiec, que proviene de la sub-21, impulsando también, o intentando impulsar, un cambio generacional o un relevo generacional que no se estaba dando en una selección polaca a la que le costaba encontrar futbolistas
bueno, pues que tuviesen el mismo nivel o un nivel competitivo parecido a veteranos muy importantes como Glick, por ejemplo, en el centro de la defensa. La idea de fútbol de esta selección polaca no ha cambiado demasiado con el cambio de seleccionador, un equipo que se basa en esa defensa de 5 para defenderse o intentar defenderse juntita, para intentar hacer daño con su juego directo, centrando prácticamente todo su fútbol de ataque en el juego directo sobre el bueno de Robert Lewandowski, aunque hay que decirlo, bueno, pues hemos visto pequeños, bueno, pues en algunos tramos esa presión alta para intentar incomodar al rival o poder robar, y también algunos momentos en los que intentaba sacar el balón jugado desde atrás, porque bueno, pues ahora cuenta con un futbolista del que vamos a hablar después al repasar el 11, con Kiwior, el futbolista del Arsenal, que tiene un mejor trato de balón de lo que venía siendo habitual en los defensas o en los centrales del conjunto polaco. Una convocatoria en la que a última hora se ha caído un jugador muy importante, ya que Arkadiusz Milik, el que podía ser la pareja de Robert Lewandowski en la punta del ataque, ha sufrido una lesión de última hora, como decíamos, nada grave, pero no va a poder estar en la próxima Eurocopa. Futbolistas conocidos, futbolistas de las grandes ligas, como Szczęsny, como Zielinski, como también Zalewski, el jugador de la Roma, futbolistas de Premier o que van a volver a ser de Premier como Bednarek, por lo tanto, jugadores conocidos, incluso alguno, bueno, que llamó muchísimo la atención en su momento como Piontek, pero que se ha quedado muy por debajo de lo esperado y no ha correspondido a las grandes expectativas que había sobre él después de su enorme temporada en la Serie A, algo que le llevó a fichar por el Milán, pero no pudo responder el delantero polaco en el cuadro rosonero, y se ha terminado marchando a una liga de segundo o tercer escalón. Una selección polaca en la que el 11, bueno, pues sí es cierto que tenemos con bastantes indiscutibles en ese 11, pero en el que también hay alguna duda, principalmente en el centro del campo, ya que dependerá también, bueno, pues del estado de forma de algunos futbolistas, y es difícil de prever la decisión final del técnico, sobre todo en esa posición del mediocentro puro entre Slits y un Jakub Moder, que obviamente, bueno, pues en el día a día demuestran en la Premier que es un jugador que puede rendir como futbolista de rotación a un buen nivel, a un nivel muy alto, pero que en esta selección parece que no tiene el puesto asegurado. Los que sí tienen el puesto asegurado son Szczęsny, Frankowski, Bednarek, Kiwior y Zalewski en esa defensa de 5, aunque hay una disputa entre David Watch y lo tengo por aquí apuntado, dame un momentito, y Salamon, ¿no? Otro central que puede entrar en esta selección polaca desde el inicio. Arriba la punta es indiscutible, obviamente, la gran estrella, el bueno de Robert Lewandowski, acompañado de un Siderski, que es ese segundo punta móvil que intenta aprovechar bueno, pues las peinadas, ¿no?, de Robert Lewandowski en el juego directo, y que puede hacer daño con sus carreras y con sus desmarques al espacio. Una selección polaca sobre la que creo que no hay demasiadas expectativas, que viene de hacer, bueno, pues un mundial positivo en el que estuvo en esos octavos de final, pero que no ha levantado, bueno, pues muy buenas sensaciones debido a sus problemas en la clasificación, aunque se terminó metiendo en la repesca. Creo que su gran objetivo tiene que ser, bueno, pues luchar por la segunda plaza, aunque yo no descartaría que consiguiese finalmente ser tercero en esa pelea frente a Austria, que obviamente por lo que le ha venido ocurriendo en cuanto a lesiones, ha bajado bastante su potencial. Momento ahora para hablar también de una selección histórica como es Países Bajos, liderada desde la defensa por bueno, pues futbolistas de mucho nivel atrás, que juegan en equipos del máximo nivel, y que parece que le falta en ataque, ¿no? Esos jugadores que a lo largo de toda su historia casi siempre ha tenido, futbolistas muy desequilibrantes en esa zona de 3/4 en adelante, que en los últimos años, en estas generaciones recientes, le está costando bastante al conjunto de los Países Bajos poder sacar, y eso reduce bastante su potencial. No está en un buen momento, pero hay que respetarla, hay que tenerla en cuenta. Para mí está en el tercer nivel, una de esas
selecciones que no se puede descartar que pueda ganar la Eurocopa, porque tiene futbolistas con potencial para hacer un gran torneo y para, en definitiva, en un mes brillar como prácticamente no lo han hecho nunca en su carrera, pero para mí, como os digo, está en el tercer nivel, ni siquiera es candidata clara a poder ganar este torneo. Viene de caer en octavo de final en la última Eurocopa, se lo puso también muy complicado a Argentina en el Mundial, donde finalmente, si recordáis, cayó en cuartos frente al conjunto albiceleste en penaltis, después de una remontada en los últimos minutos, con esa celebración de Messi mirando a Luis Van Gaal, y también con los problemas en vestuarios de Weghorst con los futbolistas que finalmente después se proclamarían campeones del mundo. Una selección de Países Bajos que se ha clasificado como segunda en el camino a esta Eurocopa, ya que, bueno, pues le tocó en el grupo con Francia y obviamente lo tenía bastante complicado. Una selección entrenada en este momento por Ronald Koeman, que ya ha tenido alguna etapa anterior en esta selección, un equipo que tiene variantes, que por la calidad, por el nivel técnico, por la forma de entender el fútbol que tienen los jugadores del país europeo, tienen diferentes formas de poder salir jugando, y además tienen un muy buen trato de balón. Pero sabemos que a Ronald Koeman eso de asumir demasiados riesgos, de ir a presionar muy arriba, no le convence demasiado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una selección que con su habitual defensa de 5 intenta protegerse, le gusta hacer daño con espacios, pero también tiene muchos perfiles diferentes que le dan variantes y que le dan la posibilidad de, tener planes diferentes de acuerdo a lo que le puede hacer más daño al rival, ¿no? Por lo tanto, una selección de Ronald Koeman que tiene variantes, que tiene calidad para jugar, pero a la que no hay que descartar que pueda incluso jugar muchos minutos encerrada atrás por esa línea defensiva de 5 en la que tiene futbolistas de mucho nivel que pueden saber sufrir y pueden resistir ante el asedio del conjunto rival. Una convocatoria, la de Países Bajos, en la que, pues prácticamente hay poco que decir, poco que añadir, futbolistas prácticamente todos ellos del máximo nivel europeo, de las grandes ligas, y en el que ha destacado la ausencia de Madsen, del lateral izquierdo del Borussia Dortmund, que finalmente se ha quedado fuera pese a ser un nombre propio en la última edición de la Champions League. Pero, pues muchos perfiles diferentes, jugadores con llegada, jugadores más creativos, organizadores, futbolistas muy buenos en, por ejemplo, la conducción, jugadores que tienen un gran golpeo de balón desde fuera del área, que pueden moverse en esa zona de 3/4, una lista muy completa, la de la selección de Países Bajos. Como siempre os recuerdo, las imágenes de las convocatorias las saco de la cuenta de Twitter de NahuelZN, al que os recomiendo que sigáis para, estar atentos a todos sus análisis sobre Copa América y también principalmente sobre esta Eurocopa que está a punto de comenzar. ¿Qué podemos saber? ¿Qué podemos decir sobre el posible 11 que va a utilizar Ronald Koeman en sus partidos de este torneo? Bueno, lo más importante es que maneja dos alternativas, pero la principal es este 3-4-2-1, con dos mediapuntas jugando por detrás de un delantero que en principio va a ser Weghorst en el inicio del torneo, pero que no hay que descartar que pueda ser Memphis Depay. Memphis es indiscutible en esta selección, ya sea jugando como el futbolista más adelantado, aunque con mucha movilidad, o siendo uno de los mediapuntas. En caso de que Weghorst no sea titular, la alternativa como mediapunta, si Depay juega un poquito más arriba, sería Reinders. Pero una selección en la que parece que la línea defensiva es prácticamente indiscutible, con Virgil van Dijk y con Matthijs de Ligt, pero en el que prácticamente en todas las posiciones hay jugadores de perfiles muy diferentes, por los que Ronald Koeman puede optar dependiendo del rival que tenga enfrente. Por ejemplo, podemos ver en esa línea de 3 a Daley Blind en vez de a Nathan Ake, para intentar tener una mejor salida de balón. Podemos ver en el sector derecho a Dumfries y no a Frimpong, aunque el futbolista del Inter, Dumfries, parece ser el titular cuando se juega con línea de 5. Pero si juega en un 4-3-3, Frimpong es ese extremo derecho. Como os digo, muchas alternativas también en un centro del campo en el que todo está marcado porque Frenkie de Jong no llega al 100%, y hay distintas opciones, por ejemplo Wijnaldum, Koopmeiners. También podemos ver
a Berman, al futbolista del PSV Eindhoven, que viene de hacer una gran temporada, ¿no? La verdad es que es un puzzle difícil de predecir, difícil de acertar. Solo Ronald Koeman sabe con lo que va a salir al primer encuentro de esta fase de grupos de la Eurocopa, pero creo que podemos ver a una selección de Países Bajos que no tenga demasiados problemas para ser segunda de grupo, ya que, bueno, pues la que en principio venía para ser su gran rival en esa pelea, Austria, viene con lesiones muy importantes. Vamos a hablar ahora mismo del conjunto centroeuropeo, en el que una de las grandes noticias es que su capitán, su líder, David Alaba, no va a poder estar después de la grave lesión que sufrió con el Real Madrid. Una muy mala noticia para una selección austriaca que venía de hacer un buen camino en la clasificación, siendo segunda, disputando amistosos y encuentros competitivos de buen nivel, ganándole por ejemplo a Alemania, si no recuerdo mal, por 2-0 hace no demasiados meses, ya con Julian Nagelsmann en el banquillo, pero la realidad es que a esta selección liderada por el Ralf Rangnick desde el banquillo le faltan algunas de las piezas que suben su nivel competitivo y que permitirían soñar con llegar como techo a cuartos de final. Es cierto que esta es su cuarta Eurocopa, por lo tanto no tiene demasiada experiencia, pero la mayoría de ellas han sido en las últimas en los últimos torneos. Viene de estar en octavos de final y de caer ante Italia en 2021 y no pudo participar en el pasado mundial, ya que cayó en la repesca por 2-1 frente a la Gales, en ese momento aún de Gareth Bale, aunque ya el futbolista, el ex del Real Madrid, tiraba menos del carro de lo que lo hacía antes. Una selección, como os digo, liderada desde el banquillo por Ralf Rangnick, uno de los personajes más importantes que tiene esta Eurocopa, porque él fue capaz de rechazar, de decirle que no al Bayern, que le ofrecía el puesto de entrenador, para centrarse al 100% en este torneo con una selección austriaca que le dio la oportunidad después de su paso con muchos problemas por el Manchester United, y en el que él ha tenido el tiempo para trabajar y para acomodar a sus futbolistas a una idea muy clara de fútbol vertical, de fútbol de presión alta, de un juego físico en el que los jugadores con recorrido, los jugadores que brillan en los duelos, suelen tener mucha participación, porque bueno, pues el bueno de Ralf Rangnick, como os decía antes, es el maestro, ¿no?, de esta escuela de entrenadores alemanes de fútbol vertical y de fútbol presionante, que tienen equipos con mucha energía, que quieren robar arriba y que en definitiva tienen bueno, pues a esa presión como uno de los mejores mediapuntas por lo cerca del área contraria, que suelen robar el balón al conjunto rival, y por el daño que le hacen cuando los pillan desorganizados. Una selección austriaca sobre la que en la convocatoria, bueno, en las noticias principales, como os decía, son las bajas de David Alaba, de Xaver Schlager, del futbolista de la Bundesliga que parecía llamado a ser titular indiscutible, o también de su guardameta Alexander Schlager. Tres titulares que se le caen a un Ralf Rangnick que, bueno, pues que obviamente sabe que el potencial, que ha perdido potencial con respecto a lo que se podía esperar, pero que pese a ello tiene a jugadores tan conocidos como Sabitzer, ¿no?, titular en esa última final de la Champions frente al Real Madrid. ¿Qué podemos decir sobre el 11 de la selección austriaca? Bueno, pues en definitiva que tiene bastantes jugadores fijos, porque obviamente no hay tantos futbolistas del máximo nivel en esta selección austriaca, en la que vemos muchos jugadores, sobre todo de la Bundesliga, y también algunos del RB Salzburg. Rangnick, pese a ser un habitual de 4-2-2-2, más bien juega con un 4-2-3-1, con Seibal como jugador en principio más indiscutible en ese centro del campo, con la alternativa de Konrad Laimer, al que venía utilizando en banda derecha ante grandes selecciones, pero que seguramente, bueno, pues en este inicio del torneo podamos ver por dentro, con Sabitzer jugando como interior en esa banda izquierda, o con un Gregoritsch que viene siendo indiscutible en la punta del ataque, teniendo por detrás a Baumgartner, ¿no?, al futbolista que también juega minutos o que pertenece al RB Leipzig. Una selección de Austria en la que incluso la opción de ver una doble punta con Arnautovic y Gregoritsch para los últimos minutos del encuentro, o para un partido en el que se prevea muy dominadora y en el que tenga que poner mucho centro lateral, es también una alternativa, aunque no viene siendo, como os digo,
habitual. Una selección austriaca que ha recibido golpes importantes en forma de lesión y que no tiene tanto potencial como podíamos esperar hace un par de meses cuando contaba con su plantilla al 100%. Veremos si es capaz de pelear con Países Bajos por la segunda plaza del grupo. Lo más normal es que tenga que pelear por la tercera con Polonia, y si consigue los puntos suficientes, meterse en la ronda de octavos pasando eliminatorias. Para terminar, hablamos de una de las grandes favoritas, una de las selecciones que tienen los focos puestos sobre ellas. Todos queremos verla, todos queremos ver al bueno de Kylian Mbappé ya como nuevo jugador del Real Madrid, sabiendo esta selección francesa que es favorita no solo por el nivel de talento de sus futbolistas, sino también por lo que viene consiguiendo, por lo cerca que se ha quedado también en algunos de los últimos grandes torneos. En 2016 fue subcampeón, en 2022 también subcampeón, en esta ocasión en la Copa del Mundo, campeona en 2018 en el Mundial de Rusia. Es cierto que teniendo una Eurocopa bastante decepcionante o incluso mala, ¿no? Podríamos decir, al caer en octavo de final frente a Suiza en 2021 por penaltis. Bueno, pues lo cierto es que la selección de Kylian Mbappé es una de las grandes favoritas frente a Inglaterra, la máxima favorita junto al conjunto de Gareth Southgate, Bellingham, Foden y compañía. Y yo espero muchísimo de Kylian Mbappé, ¿no? No sé qué os parece a vosotros. Yo creo que va a intentar, o veo un Kylian Mbappé súper motivado, súper consciente de que necesita hacer una gran Eurocopa, no solo para resarcirse de lo que pasó en 2021 cuando él falló un penalti en esa tanda que le terminó enviando a casa, sino también porque sabe que es una de sus últimas oportunidades, o su última oportunidad para estar entre los favoritos a ganar este Balón de Oro 2024. Creo que podemos ver a una selección francesa a un gran nivel, con futbolistas que también han crecido en esta regeneración que se ha realizado en los últimos años, porque esta selección francesa no tiene demasiado que ver con la que ganó el Mundial en 2018, y pese a ello, a esa transición, a esa regeneración, hemos visto que ha sido capaz de ser recientemente subcampeona, con un Didier Deschamps al que conocemos ya de todos los años que lo hemos visto entrenando al conjunto galo, un Didier Deschamps que se siente mucho más cómodo dando un pasito atrás, dándole el balón al conjunto rival y pudiendo hacer daño al contraataque, pero que tiene piezas de tantísimo nivel, piezas que se asocian tan bien entre ellas y que se entienden de maravilla porque llevan también bastantes años jugando juntos, que en definitiva tienen muchas soluciones, sobre todo, bueno, pues más a partir del talento que por automatismos o por un sistema en el que Didier Deschamps genere demasiadas ventajas para sus futbolistas. Veremos qué ocurre, pero todas las expectativas puestas obviamente sobre una selección francesa que tiene que estar sí o sí en las últimas rondas, y si no cae ante una gran selección, como mínimo su torneo será decepcionante. Una selección francesa que tiene una de las mejores plantillas de esta Eurocopa 2024, futbolistas de muchísimo nivel en todas las posiciones, futbolistas de los mejores equipos del mundo, jugadores de candidatos a ganar Champions año tras año, y que algunos de ellos, bueno, pues vienen en un buen momento, como Giroud despidiéndose ya del fútbol al máximo nivel y poniendo rumbo a la MLS, pero que va a hacer este torneo como su último al máximo nivel. Marcus Thuram, gran año en el Inter, un Ousmane Dembélé, bueno, que ha sido indiscutible en el PSG, pero que ha dejado también alguna mala sensación en cuanto a su capacidad para convertir goles, un Antoine Griezmann que viene cansado, pero al lado va a tener a un Kylian Mbappé que parece llegar con energía de sobra, ¿no?, para hacer un gran torneo. Tchouaméni, que no llega al 100%, pero Camavinga, que viene creciendo, Saliba, uno de los mejores centrales de la Premier League. En definitiva, una lista muy completa, con muchos perfiles diferentes, en el que el talento se impone sin ningún tipo de duda, porque, bueno, pues la capacidad de resolver partidos que tiene esta selección francesa es difícil de igualar, y va a ser muy difícil que otra selección pueda igualarlo más allá de Inglaterra. Para terminar, le echamos un vistazo al 11, donde se espera un 4-2-3-1, que por momentos también pueda ser un 4-3-3, cuando Antoine Griezmann quiera bajar a recibir y organizar el juego de su equipo. Hay pelea en el puesto de la banda derecha, extremo derecho, entre Ousmane Dembélé y Randal Kolo Muani, que obviamente, bueno, pues es de la confianza de un Didier Deschamps, que tiene para mí una decisión importante que tomar, ¿no? Volver a confiar en los jugadores que le han llevado recientemente a ser subcampeona del mundo, como Adrien Rabiot,
o como Upamecano, o optar por jugadores que parece que llegan mejor a este torneo, como puede ser, por ejemplo, Dembélé en vez de Colomboani, o un Saliba que viene de hacer una grandísima temporada. Otra de las dudas puede ser también ese centro del campo, donde Tchouaméni parece que no llega al 100%, donde no ha tenido minutos recientemente, al igual que Rabiot, y la pareja Kanté-Camavinga, yo creo que no es descartable para ese primer encuentro. Seguramente en cuanto vayan avanzando y Tchouaméni pueda volver a un ritmo del máximo nivel, sí que podemos ver ahí junto a Camavinga al futbolista del Real Madrid, si es que Adrien Rabiot tampoco está recuperado del todo, porque ahora mismo, como os digo, lleva bastante tiempo sin disputar minutos. En la punta del ataque, Giroud para un ataque más posicional, para intentar, bueno, pues esos centros laterales ante un equipo que se cierre, por su gran conexión con Mbappé, por su gran conexión con Griezmann, y la alternativa, un futbolista con mucha más movilidad, que puede hacer mucho más daño al contraataque, como Marcus Thuram, que también lo hizo muy bien en ese pasado mundial y que ha tenido una temporada muy buena con el Inter en la Serie A. Creo que este grupo nos va a dar partidos interesantes, pero sobre todo en la pelea por la segunda y tercera posición, porque Francia, la verdad es que la veo un nivel o dos por encima tanto de Países Bajos como obviamente de Austria y de Polonia. Ojalá veamos partidos muy igualados, muy entretenidos, y podamos seguirlos aquí disfrutando todos juntos en el canal. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.